Muy buenos días y feliz viernes. Mucho ánimo que ya está la semana hecha y bueno, pues nada, ya primera semana, por así decir, completa de clases. Espero que todos estéis bien, sigáis animados, ¿eh? Y cogiendo fuerzas y ritmo. Os recuerdo que desde ya, por favor, eh, coged vuestros cuadernos o vuestros apuntes para ir tomando notas de lo que vamos viendo ahora en clase, y además hoy haremos también un pequeño ejercicio de reflexión que tiene que quedar expresado en vuestros cuadernos, que yo revisaré y eh, calificaré y evaluaré como actividad de clase, ¿vale? Bien, el último día nos quedamos en la filosofía como actitud, ¿vale? Y decíamos que eh, el asombro es fundamental en la filosofía. eh, Hay que prestar atención a las cosas para verlas con unos nuevos ojos, para preguntarnos el porqué de las cosas, muchas cosas que las damos por sentadas, que nos parecen que, bueno, estamos acostumbrados y por lo tanto pues no le prestamos más atención de la que a lo mejor merecen, pero podemos descubrir un mundo maravilloso, un mundo que nos supera, un mundo eh, que nos trasciende ante las realidades que tenemos, ¿no? Entonces ese asombro es lo que provoca la reflexión filosófica, ¿no? Por lo tanto, una búsqueda de respuestas, ¿no? Pero esa búsqueda de respuestas no son respuestas superficiales, como también yo os pediré en vuestros ejercicios o comentarios de texto de reflexión. No me cansaré de insistir que uno no se puede poner a escribir como cuando le ponen la comida al perro, ¿vale? Que es algo instintivo y se lanza por ello, ¿no? Hay que parar, hay que decir, pensar, reflexionar y una vez que se ha reflexionado, escribir, ¿no? Pues en la actividad y en la actitud filosófica sucede lo mismo, ¿no? Además, hay preguntas que exigen una reflexión muy profunda eh, y llevan además un tiempo determinado, ¿no? Sobre todo las preguntas, insisto, que van o que pretenden ir o que buscan ir a las últimas causas y a los últimos fines. Muy bien. Por eso podemos decir y podemos definir que la actitud filosófica, en el fondo, lo que subyace es la búsqueda, ¿vale? Eh, eh, de modo que podamos, bueno, pues hallar la explicación o las explicaciones eh, que se esconden o que están a través de lo que vemos pues, a primera vista, ¿no? Insisto que muchas veces eh, no nos paramos ni a pensar, ¿no? Que lo damos por supuesto y no nos damos cuenta de la cantidad de milagros que nos rodean y situaciones que son para verdaderamente asombrarse, verdaderamente mucho más asombro que todos los avances científicos, tecnológicos, informáticos que a veces pues también nos sorprenden, ¿no? Cuando sale el último iPhone, ¿no? Pues todos nos quedamos con la cara al revés, hola, lo que hace. ¿No? Bueno, pues, y tenemos cuestiones naturales que dan mil vueltas al último iPhone y a todos los iPhone que inventen, aunque salgan corriendo, ¿eh? Así que, bueno, pues de eso se trata, ¿no? Eh, y luego también, pues, nos tenemos que dar cuenta de que lo que vemos muchas veces a primera vista, a través de los sentidos, etcétera, etcétera, pues nos daremos cuenta de que a veces nos engañan, que nos juegan malas pasadas, ¿no? No todo lo que percibimos por los sentidos es lo real. ¿Por qué? Pues porque puede haber condiciones que nos hacen distorsionar esa realidad, ¿no? Desde condiciones internas nuestras hasta condiciones externas, limitaciones de los propios sentidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta búsqueda de lo que se trata es de dar sentido realmente a eso que se esconde y que pretendemos sacar a través de la reflexión filosófica de o en las realidades que están a nuestro alrededor, ¿no? Por eso, y aquí le tenemos en la foto al señor Newton, eh, pues seguramente se le cayeron en su almendra bastantes manzanas,
antes de definir y descubrir la teoría de la gravedad, ¿no? No obstante, pues hubo un día en que se sorprendió por este hecho aparentemente cotidiano y rutinario, que antes no le había surgido ningún tipo de inquietud ni le había hecho preguntarse nada en profundidad. Bueno, pues de repente surgió la pregunta, ¿no? Y a través de la pregunta la búsqueda, y a través de la búsqueda la respuesta, ¿eh? Y no abandonó hasta dar con el motivo por el cual la manzana se le caía en la cabeza, y así pudo descubrir la teoría de la gravedad, tan sumamente importante para la ciencia, para la evolución de la ciencia, también para la filosofía. Os vuelvo a recordar que a la filosofía le interesa absolutamente todo, y también la ciencia. De hecho, hay una rama que es filosofía de la ciencia, que veremos también más adelante un poquito en más profundidad. Por lo tanto, ¿qué fórmula o qué ecuación podemos definir para la actitud filosófica? Pues primero, sorpresa, admiración, más inquietud, preguntas, reflexión y respuestas. En esto se traduce o se resume la actitud filosófica. Fijaos qué importante y qué maravilloso es esto también para ver nuestra vida con otros ojos distintos, ¿no? Y empezar a prestar atención, si queréis, con la libertad de los hijos de Dios, como yo digo, cada uno en su vida que haga lo que le dé la gana, eh, pero sí que debéis saber que esto son los elementos claves para que haya una verdadera actitud filosófica, ¿eh? Primero la admiración y la sorpresa, la inquietud, hacernos preguntas, reflexionar sobre esas preguntas y luego dar respuestas, si se pueden. A veces esas respuestas acercarán más a la verdad, otras veces costará más hallarlas, otras veces habrá varias vías, etcétera, pero respuestas. Y respuestas siempre también desde la razón, no porque sí, no porque me hayan contado el mito de no sé qué, que ahora veremos también en la cuestión de los mitos, no porque, en fin. Y además, os digo una cosa, es muy importante dar respuestas, sobre todo a aquellas cosas en nuestra vida que nos interpelan de una manera notable, porque si no, estarán constantemente intentando salir y resolverse, y eso pues, nos va a generar un malestar anímico, emocional, hasta que las afrontemos, ¿no? Sobre todo en aquellas cuestiones que son de índole existencial. Entonces, tenemos, por nuestra propia naturaleza, pues, por cómo estamos hechos los seres humanos, necesitamos dar esas respuestas, o al menos hacer una búsqueda sincera por hallarlas, ¿no? Que a veces pueden incluso también pasar años. Pero bueno, esto es lo bonito también de la vida, ¿no? Bueno, queridos, pues nada, fenomenal. Mm, Vamos a trabajar este texto ahora mismo, después de esta introducción. Yo me voy a hacer aquí un poquito más pequeñito para que podáis leerlo, ¿vale? Voy a poner aquí. Bien, yo ahora voy a leer este texto que es de Aristóteles, que está sacado de una de sus obras más famosas, que se llama Metafísica. Os recuerdo que metafísica significa meta más allá de física, de lo físico, de lo material, más allá de lo material, de lo que meramente podemos tocar. No toda la realidad está compuesta por lo físico. De hecho, eh, y esto también yo me sumo a la opinión de muchos filósofos, lo más importante es inmaterial, ¿no? Entonces esto se refiere efectivamente a lo suprasensible, a lo que está más allá de la sensibilidad, ¿va? Más allá de lo físico, eso significa metafísica. También veremos que dentro la ciencia del ente en cuanto tal, que eso también es la ontología, está intrínsecamente ligada a la metafísica, de hecho es prácticamente lo mismo, ¿no? Bien, bueno, pues os voy a leer este texto y a continuación os voy a dejar unos minutos, 5 o 6 minutos, ¿de acuerdo? No hace falta parar el vídeo, repito, no hace falta parar el vídeo porque yo lo tengo programado, y os avisaré más o menos en el último minuto
para que vayáis haciendo las conclusiones. Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Yo os voy a leer el texto con vosotros y después cada uno puede volver a releerlo y lo que quiero es, en primer lugar, un titular. Un titular que trate sobre la idea principal del texto. Aquí lo que me interesa ejercitaros es que seáis capaces o ver de que sois capaces de sacar la idea principal. Esto es un titular, como un titular de periódico, una frase. Una frase que no tiene que ser mucho más larga que eso, ¿vale? Y después una breve reflexión personal con vuestros argumentos, vuestra manera, lo que habéis entendido, e incluso podéis comentar qué os parece, qué no os parece, nada, 4 o 5 líneas como mucho, si a alguno le da tiempo a más, pero sacando, por así decir, las subideas de la principal y algún comentario personal. Por favor, en los comentarios personales eviten los nuestros, poner me gusta, me parece bien, lo que no. O sea, hay que argumentar. Estoy de acuerdo con esto por esto, o no estoy de acuerdo por esto o por esto otro. Entonces, repito, estructura de la actividad que vamos a realizar ahora mismo. Después de leer el texto, que lo voy a leer yo ahora y luego vosotros lo podéis repasar, titular con la idea principal. Frase corta, breve y concisa. ¿Cuál es la idea que aquí Aristóteles en este texto nos quiere decir? Y después una reflexión sobre este texto de unas pocas líneas, porque ya te digo, os daré 5 o 6 minutos como mucho, donde podéis incluir vuestra opinión personal siempre y cuando esté argumentada. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a leer este texto que vamos a trabajar. Vale. La filosofía se refiere aquí que no se trata de una ciencia productiva. Es evidente ya por los primeros que filosofaron. Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes. Luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores como los cambios de la Luna y relativos al Sol y a las estrellas y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira reconoce su ignorancia. Su suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad, y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. El ornato se refiere a, pues, ya tengo la comida, ya tengo las cosas básicas y a partir de ahí empiezo a preocuparme de otras más elevadas, ¿no? Es pues evidente, sigue diciendo, que no la buscamos a la filosofía por ninguna otra utilidad, sin que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. O sea que la filosofía tiene fin en sí mismo. Perdón porque aquí en este párrafo, si veis, se me ha duplicado erróneamente, pero bueno, no pasa nada, lo leéis de seguido, ¿vale? Bueno, pues nada, muchísimo ánimo y os dejo ahora mismo pues en torno a 6 minutos aproximadamente. No paréis el vídeo, por favor, y cuando quede el último minuto yo os avisaré para que vayáis concluyendo y seguimos con la clase. Mucho ánimo.
Queridos, último minuto, id concluyendo ya, por favor, y en un minuto retomamos la sesión. Muy bien, pues nada, ya paramos. Scriptum scriptum es, o sea, lo que está escrito ya está escrito. No, no os preocupéis. Si alguno no os ha dado más tiempo, luego podéis perfilarlo. Pero bueno, insisto que esto tiene que ser breve, ¿vale? Ya os lo revisaré y os lo podré evaluar. Bien, pues nada, vamos a seguir con la clase. Y ahora vamos a iniciar otro apartado, ¿no? La filosofía y vida. ¿Qué relación tiene? Hemos visto la filosofía como actitud y ahora vamos a ver qué relación tiene con la propia vida. Ahora en vuestro ejercicio que habéis hecho, sin quererlo, habéis hecho filosofía. Si lo habéis hecho bien, si me habéis hecho caso sobre todo en pararos antes de escribir, pensar bien, hacer una reflexión, etcétera, ya estáis haciendo filosofía. Ya estáis haciendo filosofía. Así que enhorabuena. ¿Vale? Bueno, pues nada. La primera frase que os pongo aquí en esta presentación eh, sentencia bastante un poco todo lo que queremos trabajar o abarcar en este apartado, ¿no? Necesitamos la filosofía para vivir. O dicho de otro modo, hacemos filosofía para vivir. Esta frase también nos invita a una reflexión. Si estuviésemos presencialmente en clase, haría una rueda de preguntas de, bueno, ¿qué os dice así de manera espontánea o a priori esta pregunta? Pero como no estoy, ya aprovecharemos y la haremos dentro de una semana cuando ya pueda estar con vosotros en la clase, ¿no? Pero esta frase es muy rotunda. Y lo que esencialmente nos quiere decir es que la filosofía nos acompaña a todos en la vida por el mero hecho de que somos seres racionales y por el mero hecho de que necesitamos respuestas, ¿no? El hipopótamo no se sorprende de la realidad, ni se cuestiona, ni se pregunta cuál es el sentido de mi vida, porque estoy todo el día lleno de mierda, con perdón, en el barro, ¿eh? Y por qué tengo hambre y a veces no, porque a veces estoy en celo. No. Entonces, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué el ser humano sí? Porque tenemos razón, tenemos inteligencia humana, muy superior a la de y esencialmente distinta a la de los animales, aunque tengan su inteligencia y dependiendo la especie de animal, pues tiene una inteligencia otra, pero no tiene nada que ver, y esta es una de las ideas que os voy a remarcar continuamente, no tiene nada que ver la inteligencia animal con la inteligencia del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, como somos seres racionales, necesitamos la filosofía para vivir, porque necesitamos reflexionar, porque necesitamos dar respuestas a lo que nos rodea. ¿Vale? Si no, pues viviríamos simplemente pues, como el resto de animales irracionales a través del instinto, ¿no? Bien, por eso la filosofía recoge nuestro instinto natural de conocimiento, de saber, de dar respuestas. O sea, es algo connatural a tu condición y a mi condición de ser humano. Es algo connatural, ¿no? Porque todos tenemos ese impulso y todos tenemos la tendencia de querer saber, ¿no? También Aristóteles
en su obra metafísica asevera, y yo humildemente confirmo esa aseveración, todos los hombres desean por naturaleza saber, ¿vale? Cuando se refiere o expresa el término de naturaleza, significa que tú y yo estamos hechos de una determinada manera, por eso es nuestra naturaleza, de tal modo que necesitamos y deseamos conocer. Otra cosa es que a veces nos dé pereza, otras veces es que prefiramos taponar o tapar esas ansias o esos deseos, que en el fondo todos los tenemos, ¿no? Y no tan en el fondo. Si vosotros os paráis a pensar en vuestro día a día, en vuestras circunstancias concretas, en vuestras relaciones sociales, de amistad, familiares, etcétera, etcétera, y con vosotros mismos os daréis cuenta de que continuamente queréis saber si mis padres me quieren o no, si me quieren amargar la existencia en la vida, si mis amigas o mis amigos son verdaderamente amigos o están conmigo o tienen relación conmigo por algún tipo de interés. Queréis saber si estáis empezando con un chico o con una chica, si hay un cariño sincero, verdadero, o simplemente está contigo pues porque eres muy guapa o eres muy gracioso. Constantemente necesitamos saber. Y nos hacemos estas preguntas o a veces ni las hacemos pues porque vivimos en un ritmo frenético, absolutamente frenético, y no nos paramos un momentico a pensar, ¿no? Pero esto es continuo, esto es continuo. Esto es como cuando bueno, pues nos levantamos y se empiezan a activar las neuronas, el corazón empieza a cambiar de ritmo, por supuesto no para, porque si para la hemos cascado. eh, bueno, pues de esa forma natural, y que muchas veces no estamos pensando ni tomando conciencia de cómo respiramos, de cómo nos funciona el cerebro, de cómo funciona el corazón, ese deseo intrínseco por nuestra naturaleza también está, ¿no? Y como pongo aquí, pues muchas veces por la comodidad, por la pereza, a veces la cobardía, queridos, esto nos pasa a todos, no os preocupéis porque es propio de la condición humana. La cobardía de afrontar determinadas preguntas, ¿no? Que nos tocan, que nos abren heridas o que por no dar respuesta no nos permiten cerrar heridas de nuestra existencia. Bueno, el conformismo, la mediocridad, pues son enemigos mortales de nuestro filosofar. Os aseguro que merece profundamente la pena filosofar y sumar. No digo esto de manera profesional, o sea, no todo el mundo se tiene que dedicar a la filosofía porque no es la vocación de todo el mundo, ¿no? Pero sí que todo el mundo hace filosofía, ¿vale? Aunque no le pueda poner esa etiqueta porque no lo sepa. Pero merece la pena el esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el poder darnos respuestas que nos puedan satisfacer, tener el asombro por las cosas, al ser un deseo inscrito en nuestro corazón, cuando hablo de corazón me refiero al yo más profundo, no me refiero a una cosa meramente sentimental o emocional, sino a lo que abarca toda nuestra interioridad, nuestro yo, voluntad, sentimientos, inteligencia, emociones, impulsos, todo ese mare magnum, pasiones que tenemos ahí dentro que a veces nos descontrolan, que a veces nos lo hacen pasar muy mal y que a veces no sabemos de dónde vienen ni dónde nos van y nos complican mucho la existencia. Para eso sirve la filosofía, ¿no? Para ordenar todas estas cosas, ponerlas en su sitio, tener un orden jerárquico, y esto necesariamente va a repercutir, por mucho esfuerzo que cueste, a nuestra plenitud y a nuestra felicidad, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas y normalmente nos cuestan, las cosas que merecen verdaderamente la pena cuestan, la plenitud que tenemos, la felicidad, esa compensación, ese estar en armonía con lo que somos realmente y con nuestra propia naturaleza no tiene precio. No tiene precio y es lo más cercano a la felicidad, aunque cueste. Yo siempre digo que hay dos tipos de felicidades, ¿no? Una felicidad con mayúsculas, que es la auténtica, que es la que se corresponde con nuestra propia naturaleza y que es una conquista que cuesta, como cuesta subir una montaña, como cuesta aprobar una asignatura, como cuesta mantener una familia, como cuesta tener hijos, todo lo importante
cuesta esfuerzo. Pero ese esfuerzo merece la pena porque nos hace pleno. Y luego hay otra felicidad que es con minúscula, que es aquella que nos dedicamos a satisfacer pues, nuestros impulsos, nuestros caprichos, que nunca nos llena, porque una vez que está colmado el deseo, luego quiere más y más y más. Y a veces ponemos el foco en cosas que consideramos que verdaderamente nos dan la felicidad y simplemente lo que hacen es satisfacernos momentáneamente, y muchas veces después de esa satisfacción pues viene un poco el vacío, ¿no? El vacío, ¿por qué? Pues porque no nos llena verdaderamente, ¿no? Entonces las cosas materiales, las cosas tal, te pueden dar determinadas alegrías, alguna satisfacción, ¿no? Ponte el ejemplo, cuando te compras unas New Balance nuevas o unas Jordan o unas Nike o el último Mac o lo que sea, cada uno lo que haga la ilusión, pues bueno, el primer día está que casi ni los toca, que lo está cuidando, está súper ilusionado, tal, pero cuando pasan unos días, incluso algunas horas, pues ya la ilusión y necesitas otro y otro y otro. Bueno, pues ahí nos está dando una pista que no está la plenitud del ser humano en ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es el asombro? Para que yo decíamos que la actitud filosófica necesitaba eh, del asombro, ¿no? Bueno, pues el asombro no es otra cosa, como aquí viene en esta imagen de pop art, eh, que la sorpresa que experimentamos ante algo extraordinario o inesperado. No tiene que ser todo extraordinario. O sea, quiero decir, hay veces que esto nos ha pasado a ti y a mí constantemente y nos pasará. eh, Inesperado se refiere a que algo que habitualmente nunca me había parado a pensar, pues de repente descubro un mundo porque me parece que es lo- lo- la leche, con perdón de la expresión, ¿vale? O sea, me parece de repente que he descubierto un mundo nuevo, ¿no? Bueno, pues eso a veces es lo inesperado, ¿no? Yo a veces, uno ha podido pasar mil veces por si en su casa tiene plantas y tiene un rosal, y lo ha visto y sí, a veces la flor, qué bonita y tal, y de repente un día te paras, la ves y te asombras y dices, ¿cómo puede salir esto de una semilla, crecer de esta determinada manera, dar esta flor y no dar otra, y etcétera, 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 ¿no? Es un ejemplo sencillo y llano, pero que quiere decir que de repente pues descubrimos esa nueva realidad con asombro, ¿no? Y nos hace ver con otras gafas esa realidad, ¿no? Y entonces nos asombra, ¿no? Por eso, pues, muchas cosas que han sido ordinarias y que para nosotros han sido invisibles durante muchísimo tiempo, de repente nos interpela, nos hace frente, nos conquista a través del asombro, y es como resetear el mundo, ¿no? Es como si fuera la primera vez que estamos viendo todo eso, ¿no? Fijaos, esto también es un elemento bueno, para nuestra propia felicidad, ¿no? Es triste y todos pasamos por épocas de ese tipo, ¿eh? Tampoco os preocupéis, ¿no? Pero cuando uno no le ilusiona nada, cuando a uno no, no le motiva nada o todo le parece oscuro o gris, bueno, pues es un buen ejercicio eh, mirar con otros ojos la realidad y darse cuenta de las cosas tan magníficas que nos rodean, que nos pueden asombrar y muchas veces está en lo más sencillo, ¿no? El hombre, precisamente también por ser racional, somos especialistas en complicarnos muchísimo la vida, y muchas de las preocupaciones además son estériles. Dicen, y es que es así, que además más del 90% de nuestros problemas están en nuestra imaginación, ¿no? Y de lo que nos creemos que son problemas, eh, no llegan a su causa, no llegan a ser el problema real en más de un 90%, ¿no? Así que fijaos la cantidad de veces que perdemos el tiempo comiéndonos la cabeza, angustiándonos y tal. Entonces, bueno, pues el redescubrir las cosas con nuevos ojos también nos hace ponernos en una situación de reseteo de la realidad, de reilusión, de encontrar en las cosas sencillas y a veces más pequeñas una motivación y un asombro que nos hace, bueno, pues también motivarnos, ¿no? En ese sentido y salir a veces pues de esa rutina existencial gris
que nos abate y nos aplasta, ¿no? Bien, seguimos. Por lo tanto, para el filósofo, lo que hasta ese momento pues era evidente o carecía de cualquier tipo de interés porque no había caído en determinadas situaciones por la costumbre, de repente todo eso se transforma. Y cuando eso se transforma, también te transforma a ti. Transforma tu interioridad. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso te genera también unas expectativas, unos sentimientos, unas emociones que te hacen sentirte vivo, que te hacen sentirte partícipe también de esa realidad, de esa nueva realidad, que es como si se abre una puerta donde entra muchísima luz, en un momento donde a lo mejor, o por lo menos en esa circunstancia, pues no había ninguna luz de ningún tipo. Vamos, que es que no había ni puerta, no sabían ni que había puerta, ¿no? Y entonces, al llamarnos muchísimo la atención y tener muchísimo interés en esa cuestión, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan a surgir las preguntas, los porqués de las cosas. El intentar también llegar a las últimas causas, a las últimas causas. Por lo tanto, el asombro es clave, absolutamente clave para la filosofía y para tomar conciencia de que hay algo que se nos escapa en aquello que queríamos conocer. Mirad, incluso hasta lo que conocemos no tenemos ni idea. Hasta lo que queremos conocer hay muchísima más profundidad de lo que nos imaginamos. Por lo tanto, el conocimiento es inagotable. Es inagotable. Haced la experiencia vosotros, yo os reto, os animo a que hagáis la experiencia con algunas cosas que no os habéis parado a pensar, que son de ordinaria administración, de que, bueno, pues estáis acostumbrados, y empezar a haceros preguntas sobre esa realidad. Empezad a asombraros para que vuestra existencia sea conforme a vuestra naturaleza. Ya veréis cómo cambia bastante el panorama, ¿eh? Y solo se asombra el que no sabe. Y se sabe además que no sabe. Por lo tanto, tiene que haber también una actitud humilde. El necio, mira, el filósofo, el filósofo es un necio que se sabe que es necio, pero que quiere conocer y quiere aprender, sabiendo sus limitaciones y sabiendo que aunque haya un intento de llegar a las últimas causas, pues en algunas cosas será posible y en otras muchas no, y en otras habrá varias opciones. Pero el necio es tonto. El necio no filósofo es tonto, es el que se cree que lo sabe todo y no tiene ni idea de nada. Es el listo de la clase, el listo del grupo, o la lista, ¿vale? Esos que se pretenden, bueno, pues pretenden saber todo, se creen que saben de todo, saben un poquito y mal de casi todo y por lo tanto de nada. Y entonces este tío, que además, o esta tía, que suelen ser muy soberbios, porque para esta actitud filosófica hace falta ser humildes, pues nunca puede aprender, porque se piensa ya que lo sabe todo. Como decía Unamuno, fíjense si es tonto, figúrense si es tonto, esto lo tengo en mi despacho, que lo sabe absolutamente todo. Bueno, pues ese es el necio, el que se cree que lo sabe todo. Bien. Por lo tanto, este es el mecanismo del asombro y el que sabe y se sabe que no tiene todo el conocimiento ni muchísimo menos, el que hace que sea posible empezar a preguntarnos tras el asombro. Y esta va a ser la última diapositiva de la clase de hoy. Ya os dejo en libertad absoluta. Bueno, ¿qué es la duda? Porque yo cuando me hago preguntas, evidentemente, es porque no tengo algo claro y lo que conlleva es que hay una duda, ¿no? Bueno, pues no es otra cosa que el asombro, como hemos dicho, que nos llega a las preguntas y a las respuestas, ¿vale? Nos damos cuenta además con el tiempo que algunas respuestas pues no son correctas o otras que no son suficientes y que hay que complementar, que hay que añadir. En fin, es una búsqueda donde siempre estamos en camino.
Siempre estamos en camino. Es verdad que no es, como dice a ti, esto no significa que no podamos estar seguros de nada. Pues por supuesto, estamos seguros de muchísimas cosas, ¿no? Desde las más básicas, H2O, agua, punto, ya está, ahí se acabó, no hay más tutía. O sea, quiero decir, hay determinadas cuestiones que sí, esa que es muy clara, que es material, que es una formulación química, o dos, oxígeno, pues no hay tu tía. ¿No? Hoy llueve porque está lloviendo, no hay tu tía, ¿vale? Ya está, o sea, no se puede dudar absolutamente de todo porque si no caemos en un escepticismo y en un relativismo que al final llega al esperpento como vemos hoy en día. Y no voy a poner ejemplos, pero es que estamos medio idiotizados o idiotizados enteros, ¿no? Entonces, esto no significa que haya que dudar de todo por sí. ¿Eh? Y hay cosas que no hay que dudar, hay certezas de vuestra propia vida, las tenéis claras, pues ya está, pues ahí se ha agotado el tema, ¿no? No necesito profundizar más porque ahí está agotado ya el tema. O sea, quiero decir, eh, no, no volvamos locos o entendáis que esto lo que significa que es que tengo que dudar absolutamente de todo. No, estamos hablando dentro de la cuestión de la filosofía, ¿no? Las dudas surgen por las preguntas que nos hacemos, por las preguntas que nos hacemos y las respuestas que intentamos hallar tras haber sido interpelados por el asombro ante una situación y que estamos en búsqueda hasta que haya una respuesta que nos pueda satisfacer, una respuesta que nos pueda satisfacer pero no plenamente, sino y por lo tanto tendremos que seguir buscando. Otras veces pensaremos que es una respuesta que hemos alcanzado un grado de satisfacción importante y por las circunstancias que sean nos hemos dado cuenta de que estaba en un error, ¿vale? La vida. ¿Eh? Entonces, esto es el maravilloso mundo del cuestionarse, del dudar. Pero insisto, no seáis morcillos, ¿vale? Ni zopencos, ni seáis trozos de carne con patas, ¿vale? No significa esto que haya que dudar absolutamente de todo, porque hay cuestiones, hay verdades que son objetivas. Entonces, insisto, ¿para qué voy a dudar de que el tronco de un árbol es madera? Sería un necio, absolutamente un necio. ¿Eh? O sea que bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy, que tengáis un buen fin de semana, que descanséis y bueno, la semana que viene, Dios mediante, si me lo permite la situación familiar, será la última que os grabe las sesiones y ya podremos tener a partir de la siguiente, no a la otra, eh, las clases presenciales, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo, un abrazo muy fuerte a todos y que lo paséis muy bien.